la mucosa de los senos paranasales y el hueso, las cavidades óseas como tal. Puede haber o no haber líquido en el interior. Tenemos esta gráfica que de todo el universo de las gripas o resfriado común, hay unas pocas rinosinusitis virales que quedan después de la gripa y un muy poquito porcentaje son las rinosinusitis bacterianas como tal, que es el tema de la charla de hoy. La sinusitis aguda generalmente se precede de un resfriado común o una gripa. En los niños es mucho más frecuente, obviamente, por toda la exposición que tienen en las guarderías y el problema de la parte inmunológica. En los adultos, las gripas, digámoslo así, las infecciones respiratorias virales terminan en sinusitis bacteriana aguda solamente en un 2 a un 4% de los casos. La clasificación ha sido casi siempre la misma, la sinusitis aguda y crónica, el punto de corte, digámoslo, es 12 semanas, más o menos 3 meses, menos de eso aguda, más de eso crónica. Antes había una subaguda, pero eso pues se abolió para efectos de simplicidad en el manejo. Y hay otra que es la sinusitis aguda recurrente, que son más de 3 episodios en un semestre o más de 4 por año. En cuanto a la fisiopatología de la sinusitis, no me voy a detener mucho en esto porque realmente pues tenemos que dedicarle más tiempo al manejo. Hay una alteración en la permeabilidad de los óseos de drenaje por algún evento inflamatorio, llámese una rinitis alérgica, llámese una infección respiratoria aguda, llámese una obstrucción anatómica. Y hay una disfunción del transporte ciliar, esto hace que haya una acumulación de moco dentro de las cavidades, un cambio en el pH, un cambio en el intercambio de oxígeno y ahí viene la sobreinfección bacteriana. Hay un grupo mucho menos común que son directamente por alguna infección de origen dental. Tenemos lo que les explicaba ahora, hay un evento inflamatorio, un aumento de secreciones, hay hipoxemia, disfunción de las cilias, todo esto lleva a que se acumulen secreciones y tenemos pues un gran caldo de cultivo para que haya una infección bacteriana. Esos son los dos principales conceptos de toda esta fisiopatología. El concepto del complejo osteomeatal, que es unas camaritas, unos espacios muy pequeños donde drenan la mayoría de los senos paranasales y este espacio es crítico porque cualquier bloqueo en este nivel por un proceso inflamatorio obstructivo anatómico generaría pues arrancaría el proceso para una infección sinusal bacteriana. Y esto, lo del transporte mucociliar, que en casi todos los senos paranasales es antigravitacional, lo que genera que a pesar de que haya otros drenajes o que uno quirúrgicamente haga otro drenaje, siempre todas las cilias empujan el moco hacia el ostión natural. Los factores, hay una serie de factores predisponentes que son los que debemos de tener en cuenta y tratar, aparte pues de saber mandar el antibiótico. El más importante es la alergia respiratoria, el 25% de la población es alérgica respiratoria, tiene pues una rinitis alérgica. El segundo punto son las variaciones anatómicas, y esto es un poquito más de campo pues del otorrino. Los trastornos inmunológicos, tenemos pues la inmunodeficiencia más común de la infancia, que es la transitoria, por eso pues tienen como esa predisposición. La disfunción ciliar más raro, en niños tener en cuenta la hipertrofia de adenoides, el niño que ronca, que es respirador oral. El reflujo, que todavía no hemos podido saber si sí o no es causa de sinusitis aguda y crónica, pero hay que tenerlo en cuenta. Y aquí tenemos pues las adenoides que ustedes ya conocen, y esto es una desviación septal como causa pues de un bloqueo a nivel del ostión del seno maxilar. La etiología, los 3 gérmenes más comunes, el neumococo, el hemófilos y la morraxela. Esto hay que tenerlo en cuenta en la población común, siempre y cuando no sea pues un paciente hospitalizado, un paciente inmunosuprimido. Son los gérmenes que debemos de pensar a la hora de formular un antibiótico. Están los otros, estos más raros, pues estamos hablando de sinusitis aguda, el estafilococo, los anaerobios, y vean que un 25% de los cultivos son negativos. Entonces, un porcentaje de estos pacientes se puede mejorar inclusive sin manejo antibiótico, de hecho pues se mejoran. La pseudomonas en esos pacientes de unidad de cuidados intensivos con fibrosis quística hay que tenerla en cuenta.
Lo que les digo de la rinosinusitis viral versus la bacteriana, hay que hacer gran hincapié en esto porque hay que ser racional con el manejo de los antibióticos. La infección viral respiratoria, eso es para ejercicio pues que han hecho en un TAC de senos paranasales, que no es la indicación, hay cambios en el 90% de los pacientes. ¿Qué debemos de pensar de esto? Que obviamente nunca vamos a mandar un TAC de senos paranasales en un paciente con un resfriado común. En todo van a tener cambios y esto no va a cambiar en realidad el manejo para nada. Los cultivos son positivos en el 2% de los pacientes con infección respiratoria, menos de 10 días de síntomas. O sea que eso no menos habla de un tiempo de espera antes de pensar en formular un antibiótico. Las imágenes diagnósticas no son suficientes, no son necesarias, los cultivos pues no vamos a tomar cultivos para una sinusitis aguda. Y en general uno acepta como un concepto de esos de hace muchos años que cuando una gripa dura más de 8 días ya debemos de pensar en una sinusitis bacteriana aguda. La parte del diagnóstico, las sociedades de otorrino, tanto la americana como la europea, han dividido en los criterios mayores y en los criterios menores para el diagnóstico clínico de la sinusitis aguda. Los criterios mayores son la obstrucción nasal, la cefalea, sobre todo de tipo frontal, dolor o presión facial, el moco con algún tipo de color, ¿cierto? Amarillo, verde, café, y el escurrimiento posterior. Y por último, las alteraciones del olfato, la hiposmia, anosmia o cacosmia. Estos son los criterios mayores. Ya los criterios menores son como unos menos específicos: la fiebre, el malestar, halitosis, tos e irritabilidad en los niños pequeños. Dos criterios mayores con un criterio menor es diagnóstico de sinusitis bacteriana aguda. Aquí lo que les digo ahora, el diagnóstico es básicamente clínico de la sinusitis aguda. Lo que le dije ahorita, los síntomas persistentes mayores de una semana es clave. Lo que les dije, los criterios mayores y menores. Y en el examen físico podemos encontrar, si somos juiciosos en el consultorio, con el otoscopio podemos hacer una rinoscopia anterior o con algún tipo de luz frontal. Podemos ver eritema, edema nasal, a veces el moco purulento, se ve el escurrimiento de faringeo en ocasiones, lo ve uno muy más frecuentemente en los niños, el dolor a la palpación de los senos paranasales, del área de los senos paranasales, y como les he repetido, no es necesario la confirmación radiológica. Aquí tenemos un cuadro de la evolución en el tiempo de la rinosinusitis bacteriana. La infección viral usualmente dura entre 7 y 10 días, un porcentaje se mejora, un porcentaje persiste con los síntomas y otro porcentaje hace lo que se llama como un doble pico, que es que se alivian un poquito, un par de días y luego vuelven y empeoran los síntomas, ¿cierto? Es el paciente que le dice que me tomó el de gripa, estuve 2 días aliviado y ahora estoy otra vez peor. Usualmente es un patrón común en la rinosinusitis bacteriana aguda. Aquí tenemos pues cuando si usamos un endoscopio nasal, podemos ver el escurrimiento pues en la secreción purulenta en el meato medio, las costras. Y para recalcarlo, las ayudas diagnósticas, puedo ser un poquito cansón con esto, los rayos X de senos paranasales no tienen realmente una utilidad clara, mucho menos el TAC, son de muy baja sensibilidad, y eventualmente cuando tengamos algún niño o un paciente que no sea un buen informante de la historia clínica, podemos pedirle, de pronto nos topamos con un nivel aéreo, con un velamiento en un seno paranasal y nos ayuda a hacer un adecuado, pues un diagnóstico un poco más claro. El TAC definitivamente en sinusitis aguda no se usa, está reservado para las fallas pues en el tratamiento médico, cuando cuando sospechamos una complicación de tipo intraorbitario, una celulitis o una complicación intracraneana. En sinusitis crónica, obviamente, con sospecha de poliposis nasal, y los otorrinos nunca operamos un paciente de cirugía de senos paranasales sin un TAC previo. El TAC es sin contraste y
no debe pedirse antes de 4 semanas de acabar un tratamiento juicioso, un tratamiento médico, porque los cambios pueden persistir aún con el paciente asintomático hasta 4 semanas después. Esto sobre todo ya maneja un poquito más de la parte crónica, cuando sospechamos que el paciente tiene algún pólipo, algún tipo de obstrucción persistente a pesar del manejo médico. Estas son las radiografías comunes, ustedes las conocen, la serie de senos paranasales, y aquí tenemos pues un velamiento en un lado y un nivel, la imagen clásica de un nivel hidroaéreo pues en el seno maxilar izquierdo. Esto para recalcarles, estas es unas guías que las traje del Pediatrics del junio del año pasado, donde dicen que no debemos de obtener, no necesitamos ningún tipo de imágenes para distinguir una sinusitis bacteriana aguda de una infección viral respiratoria, porque realmente no contribuye al diagnóstico. El diagnóstico es clínico. El tratamiento incluye, obviamente les voy a hablar un poco más detalladamente, los antibióticos, esteroides tópicos, los lavados con solución salina nasal, los descongestionantes antihistamínicos, y podemos hasta usar mucolíticos o esteroides orales, pues sin ser realmente muy indicados. El manejo del antibiótico se define si el paciente, llámese el niño o adulto, ha recibido antibióticos en las últimas 4 a 6 semanas. Este punto a tener en cuenta, la falta de respuesta a los 3 días requiere pues cambio de un antibiótico y mínimo 10 días de tratamiento antibiótico, usen el antibiótico que usen. Sigue siendo, acá en Colombia por lo menos, pues con la tasa de resistencia al neumococo no ha aumentado mucho, es menor del 20%, la amoxicilina como antibiótico de primera línea, 90 miligramos kilo día en niños, y en adultos se usa pues 1 gramo cada 12 horas, las presentaciones que vienen de 1 gramo. También está aprobado de primera línea, estas son las guías de la Academia Americana de Otorrino, la amoxicilina, la combinación de amoxicilina con ácido clavulánico. Los pacientes alérgicos usamos pues macrólidos o quinolonas en pacientes adultos, y ya en segunda línea están prácticamente todos los otros antibióticos, las penicilinas pues resistentes a beta-lactamasas, las cefalosporinas de segunda generación, aquí me faltó la cefuroxima, que se consigue vía oral, y las quinolonas, sobre todo las de última generación, la levofloxacina y la moxifloxacina. Cuando tenemos pacientes que no toleren vía oral o que ya hayan recibido todos los otros, podemos usar ceftriaxona intravenosa. Cuando el paciente ha recibido algún antibiótico en las últimas 4 a 6 semanas, de entrada empezamos con un antibiótico de segunda generación, o sea, las combinaciones de amoxicilina con ácido clavulánico o ampicilina sulbactam, y todas las otras cefalosporinas de segunda, y los macrólidos, obviamente cuando el paciente es alérgico, no se usan de entrada porque el espectro de los macrólidos a veces queda un poquito corto, sobre todo con los anaerobios, pero si tenemos un paciente alérgico a la penicilina, debemos de ensayar con este. La ventaja es que con el micoplasma, pues podemos, también nos cubre esa parte si estamos también con esa duda. Y la ceftriaxona, que se da pues a 50-75 miligramos kilo día, mínimo 5 días, idealmente 7 a 10 días. Esto en cuanto a la parte de los antibióticos, ya lo que les dije, la duración, mínimo 10 días, hasta 14 días se deben de usar. Lo que ya les recalqué, iniciamos de entrada con una penicilina resistente a beta-lactamasa cuando ha recibido antibiótico, en pacientes alérgicos macrólidos, y en niños las penicilinas resistentes con algún anti-beta-lactámico son mejores en dosis de 2 veces al día, pues inclusive ya vienen pues para dar cada 12 horas, con una concentración más alta, como ya vienen de 600 miligramos por 5 mililitros, casi todas las presentaciones de amoxicilina con ácido clavulánico. Esto en cuanto a la parte de antibióticos. En cuanto a la parte del manejo con el resto del manejo médico, de lo más importante en la sinusitis bacteriana, inclusive viral, es los esteroides tópicos. De entrada, casi que uno con un resfriado común le puede dar, aparte de los antigripales, si quiere, esteroide tópico, por la sencilla razón de que es un fármaco antiinflamatorio
y inclusive se ha planteado algunos estudios que lo han comparado con amoxicilina como monoterapia, como terapia única en sinusitis bacteriana aguda con resultados iguales a la amoxicilina. Hoy en día son muy seguros el uso de los esteroides tópicos en niños, y de todos, pues obviamente el que más estudios está teniendo y el más seguro por el índice bajo de absorción es la mometasona nasal. Usen la marca que quieran. Los antihistamínicos se reservan solo para pacientes que tengan rinitis alérgica asociada o asma o alguna alergia respiratoria. Los descongestionantes tópicos como la oximetazoline son muy útiles, recuerden no usarlo más allá de 5 días. La irrigación nasal también es muy útil. Ahorita les muestro los grados de recomendación de estas drogas, de estas terapias. Mucho mejor si se usan lavados que en spray comerciales, por el efecto de barrido que tienen los lavados con la jeringa. O sea, no les dé miedo decirle a la mamá que le meta el jeringazo de 10 centímetros al niño, siempre y cuando no lo tenga acostado, porque el efecto es mucho mejor que si usan un preparado comercial en spray, pues en sinusitis aguda, ¿cierto? Y el pelargonium siloides ya lo están tomando en cuenta. Estos son los preparados alternativos para el manejo sintomático, y aparentemente hay algunos estudios con resultados satisfactorios. Lo que le decía ahora, el EPOS recomendó, han hecho pues con una serie de estudios, una serie de estudios donde usan mometasona a dosis cada 12 horas, y en algunos es superior, en todos es superior al placebo, y en algunos superior a la amoxicilina. Esto es parte del documento de EPOS 2012, donde ratifican lo que venían en la primera reunión del grupo de EPOS 2007, que dicen que los corticoides intranasales son recomendados para el manejo de rinosinusitis bacteriana aguda, tanto en monoterapia, en moderado, y junto con el antibiótico oral en enfermedad severa. Así que no les dé miedo. Las indicaciones de cirugía, pues son obviamente, eso ya es más de manejo del especialista: complicaciones orbitarias, intracraneales, manejo médico intratable, pacientes no sintomáticos, o cuando sospechamos algún germen diferente a los comunes, algún paciente con alguna patología especial, entonces para tomarle cultivos. Y la cirugía endoscópica obviamente es lo que se hace. Esto es unas fotos de una celulitis orbitaria. Aquí está, las recomendaciones de EPOS. ¿Qué es EPOS? EPOS se reunió en una serie de ensayos, se llama la Posición Europea para el Manejo de Sinusitis y Pólipos Nasales. Simplemente en el 2007, la doctora Fokkens de Holanda y la doctora Valerie Lund de Inglaterra, junto con otra serie de colaboradores de varios centros mundiales, dijeron: vamos a sacar un consenso sobre el manejo de la patología rinosinusal aguda y crónica, y sacaron en el 2007 el primer documento, y en el 2012 hicieron el segundo documento. Esto lo pueden conseguir free en internet. Ponen EPOS 2012 y el documento está gratis, lo pueden bajar. Está la guía bolsillo que trae 25 páginas, o el documento completo que trae 300 páginas. Tiene extensa la fisiopatología, tiene todo lo que quieran saber, el EPOS 2012. Y es de las poquitas cosas que todavía conseguimos free en internet. Entonces ellos sacaron esta tabla basada en la evidencia, donde tienen los niveles de evidencia y los grados de recomendación de acuerdo al nivel de evidencia, pues términos que manejan ustedes mejor que yo. Vean que los antibióticos obviamente tienen un nivel de 1A, o sea que hay metaanálisis con todos los estudios randomizados grandes, con un grado de recomendación A. El esteroide tópico está en igual, esteroide tópico más antibiótico. La irrigación con solución salina nasal también, nivel de evidencia 1A, con grado de recomendación A. La combinación antihistamínico descongestionantes en rinosinusitis viral, lo que nos sigue dando pues pie para usar los antigripales. Aquí está el bromuro de hipratopio también. Creo que en Colombia no se consigue como nasal, no se consigue sino pues el bucal. La vitamina C de quinasa, todavía, a pesar de que tienen alguna evidencia, no tienen un grado de recomendación adecuado.
Y las nebulizaciones, las vaporizaciones, tienen un nivel de evidencia 1A negativo, que es que hay estudios con efectos negativos del uso de esto. O sea que el grado de recomendación es A negativo, que es grado de recomendación de no usarlo claramente. Igual que el cromoglicato y los mucolíticos, pues no tienen datos, no hay estudios realmente que uno pueda decir si sirve o no sirve para sinusitis bacteriana aguda. Este es un esquemita más o menos de las guías pues, del 2004 de la Academia Americana. Sinusitis leve moderada, eso es en base a los síntomas. Ellos obviamente toman la escala visual análoga según los síntomas del paciente y se ha tomado antibióticos recientemente, entran con amoxicilina clavulanato, entran con amoxicilina clavulanato y sí, de entrada entran con estos antibióticos más fuertes. Es donde tenemos el diagnóstico de rinosinusitis aguda. Esta ya es la última diapositiva de aguda, el diagnóstico basado simplemente en la historia clínica. Si tenemos un cuadro absolutamente claro, no hay que buscarle más test ni más exámenes diagnósticos para tratar lo que ya sabemos. En cuanto a sinusitis crónica, me quedan apenas 4 minutos, es una causa frecuente, este diagnóstico es un poquito más difícil, se confunde con otras patologías, y la infección bacteriana en la sinusitis crónica no es la determinante. Realmente es una alteración en la permeabilidad del ostium de algún tipo, usualmente no requieren antibióticos porque requieren otro manejo diferente y usualmente hay una normalidad anatómica o funcional que perpetúa los síntomas del paciente. Esto para recordarles que sí es una enfermedad realmente inflamatoria más que una enfermedad infecciosa. Hay tres ítems a tener en cuenta últimamente, que se está hablando mucho, los famosos biofilms bacterianos, los superantígenos del estafilococo y la barrera inmunológica en el moco del huésped en las mucosas. Los biofilms son comunidades de bacterias envueltas en una matriz para hacerse resistencia a los antibióticos. Se encuentran hasta en el 100% de los pólipos nasales. Los superantígenos son las famosas toxinas del estafilococo aureus que está presente en la nariz en estos pacientes alérgicos, que generan una respuesta inflamatoria local muy grande y una liberación grande de mediadores inflamatorios. Y lo otro es que se está estudiando que hay unos huéspedes susceptibles a alterar esta barrera inmunológica que está en el moco de las secreciones, lo que generaría un cuadro de inflamación persistente. Estos los factores ya les había dicho. El reflujo, realmente hay muchos estudios, pero ninguno concluye si sí o no debemos de darle inhibidor de bomba de protones a los pacientes con sinusitis crónica. Usualmente lo hacemos, sobre todo en niños, sin hacerles pedaximetría ni cosas de estas, porque los estudios no han sido concluyentes, ni sí ni no, pero uno ve que algunos pacientes se mejoran. Esta es la curva de la microbiología que les voy a mostrar ahora. Los anaerobios empiezan a ganar terreno después de las 12 semanas del paciente estar enfermo. Y es por eso que tenemos este cuadro microbiológico que es diferente al de la aguda, donde el estafilococo está de primero y los anaerobios de primeros y el de estafilococo de segundo. Estas son las bacterias aeróbicas. Aquí están los criterios diagnósticos. Este es un cuadrito tomado también de lepos, 2 o más síntomas de los que ya les dije, mayor de 12 semanas, y uno de los cuales debe ser obstrucción nasal, escurrimiento anterior o posterior, y el otro dolor o presión facial y alteraciones en el olfato. Y ahí tenemos acompañados de cambios en la endoscopia y cambios pues en el TAC. El diagnóstico diferencial, migraña, rinitis alérgica, asma y reflujo. Lo que ya les dije, los síntomas por más de 12 semanas, perdón que un poco rápido que ya se nos acabó el tiempo. El diagnóstico es básicamente radiológico, la tomografía, el TAC sigue siendo el examen, el gold estándar pues para este tipo de pacientes, a no ser que sospechemos un tumor, un conjunto intracraneal, que podemos pedir una resonancia. Y el objetivo del tratamiento es disminuir la inflamación y mejorar la función sinonasal. Los antibióticos se reservan para las agudizaciones y
últimamente se habla de antibióticos por periodos largos de más de 12 semanas. Realmente no hay un consenso para el uso de 3, 4 meses de antibióticos a largo plazo. Debe tener cobertura para anaerobios, por lo tanto, de entrada empezamos con las penicilinas de segunda generación, las quinolonas, o podemos usar combinaciones como esta de Cipro o Clinda. Y el tratamiento mínimo 21 días. Hay estudios con doxiciclina, hay estudios con macrólidos por largo tiempo, por algún efecto antiinflamatorio de los macrólidos, lisados bacterianos y esteroides tópicos nuevamente. Algunas preparaciones tópicas como la irrigación con solución salina, los antibióticos tópicos, la mupirocina está en estudio con buenos perspectiva, y esto de los medicamentos alternativos tópicos, el champú Johnson o el silitiol, que es el azúcar de algunos chicles, ya la venden, tiene efectos antibacterianos, lo venden sin fórmula médica en Estados Unidos y en Europa, y tiene algún efecto positivo, porque nos disminuye la inflamación, nos disminuye la concentración bacteriana, sin necesidad de usar antibióticos. Aquí está, me quedan creo que 3 diapositivas. Esta es la grado de evidencia del mismo EPOS, donde los esteroides tópicos, la solución salina y los lisados bacterianos tienen un grado de evidencia A. Y los antibióticos, vean, mayor de 12 semanas, no tienen realmente recomendación todavía, no sé si a futuro. Esto es para los pacientes con pólipos, es muy parecido. La cirugía se reserva pues para fallar en el manejo médico o cuando hay complicaciones, y lo que buscamos con la cirugía es obviamente destapar o corregir. Aquí tenemos unos pólipos nasales, destapar pues todos estos drenajes de los senos paranasales, lograr una adecuada permeabilidad para que el paciente retome la función sinonasal. Aquí tenemos el pólipo nuevamente, una perforación septal, es un paciente que ya ha sido operado, unos cornetes muy grandes, y tratar pues obviamente toda esta patología asociada. Aquí pues con el microdebridador se va uno tratando pues todos estos pólipos nasales. Eso ya es manejo. Este es un cuadro, hicimos en la Sociedad Colombiana de Otorrino hace 2 años, hicimos unas guías de todas las enfermedades de otorrino para sacarlas, y esto pues estuvo en el grupo que colaboró para las guías de la parte de sinusal. Es un cuadro un poquito enredado, pero le pueden tomar una foto y llevárselo para la casa. En conclusión, la terapia antibiótica no es la principal herramienta para la sinusitis crónica, es una enfermedad inflamatoria. Estar muy pendiente de los factores desencadenantes. Los antibióticos y esteroides orales solamente para exacerbaciones de sinusitis crónica. El paciente que ya tiene una historia y que les consulta muy sintomático, fiebre, cefalea, malestar, antibiótico oral y mínimo 21 días. Esteroides tópicos con grado de evidencia 1A, tanto para sinusitis crónica y aguda, aquí me faltó aguda, y me va a abusar de las radiografías. Recuerden la irradiación, está más de boga los efectos, sobre todo en niños pequeños, más de 2 TAC al año sin contraste en un bebé, en un niño menor de 6 años, implica un aumento en el riesgo de cáncer y linfomas a 25 años. Entonces, tener en cuenta eso con el TAC de senos, pues con los TAC sobre todo, para que no nos pase pues esto después. Gracias. Ahí tiene agua para que.